Me llamo Ana Iríbar y estoy aquí porque fui la mujer de Gregorio Ordóñez. Gregorio Ordóñez fue un político vasco, era primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián y parlamentario en el gobierno vasco por el Partido Popular cuando es asesinado un lunes lluvioso y frío en San Sebastián. Eran las 3:30 cuando estaba almorzando con, entre otros, María San Gil en un bar de la parte vieja de Donostiarra, en el bar La Cepa, cuando fue asesinado entonces por la organización terrorista ETA. Era un 23 de enero de 1995. Gregorio Ordóñez nace en Caracas, en Venezuela. Sus padres, que se llamaban Consuelo y Gregorio también, sus padres se habían conocido en un pueblito pequeño de Valencia, en Terratech, cuando eran muy jóvenes. El padre quedó huérfano con 3 años, nació en Tudanca, en Teruel, y creció en un orfanato y en un seminario. Cuando está a punto de, cuando ya estalla la guerra civil y se acerca el frente, el famoso frente del Ebro, evacúan a esos jóvenes de ese seminario y casualmente a este chico joven lo llevan a Terratech. Y allí conoce a Consuelo Fenollar. Pero vamos, se conocen, por lo que yo sé, muy poco. Casualidad, años después se van a reencontrar en Caracas. El padre de Goyo deja el pueblo, se sube a un barco de polizón, cruza el Atlántico y se instala en Caracas para trabajar. Él se va a dedicar a limpiar coches, a ser chofer, a arreglar motores. La madre de Goyo, por su cuenta, también después de la guerra han quedado huérfanas de padre, las 3 hermanas, la madre viuda, y decide también subirse a un barco y cruzar el Atlántico y se instala también en Caracas, en Venezuela, para trabajar y sacar a su familia adelante. La madre de Goyo, a diferencia del padre, sí hace los deberes, sí se inscribe en el consulado. Yo le he podido seguir la pista, yo sé en qué barco se sube en Barcelona, yo sé cuando llega a Caracas, y ella también va a trabajar allí con labores domésticas, cuidando niños, limpiando casas. Es decir, son 2 emigrantes españoles que en la posguerra tienen que abandonar su país e instalarse en una ciudad dura y difícil, en un país muy lejos además, como es Venezuela. Allí se vuelven a encontrar. Porque ellos trabajan gracias a comunidades religiosas. La madre de Goyo está muy vinculada a los franciscanos y el padre a los dominicos. Y me los imagino en esos domingos de parroquia y de baile, cuando se vuelven a reencontrar esta pareja. Y bueno, se van a casar, a los pocos meses de reencontrarse, y van a nacer sus hijos muy seguidos. Gregorio en el 58 y Consuelo en el 59. Crecen estos niños y la madre de Goyo sobre todo está preocupada por su educación. Ella es muy cristiana, es muy religiosa, no le gusta el ambiente que ve en Caracas para sus hijos y quiere volver a España. Y de pura casualidad reciben una llamada o conocen que se traspasa el negocio de una lavandería en San Sebastián, de una lavandería industrial. Y entonces, pues ni cortos ni perezosos, se vuelven a subir a otro barco, esta vez Consuelo, el matrimonio, la familia, los padres, los 2 niños. Goyo tiene 5 años, su hermana tiene 4, y se instalan en San Sebastián. Se instalan en esa lavandería. Ellos viven en esa lavandería. Yo esa lavandería la he visto porque yo he trabajado allí también. Era un suelo de cemento, eran los rodillos para planchar sábanas y manteles, era una terraza donde se colgaba la ropa y allí vivía la familia. Goyo me contaba que cuando salía del colegio ya sabía lo que le esperaba y no se quedaba a jugar con otros niños en el barrio. Él iba a la lavandería a doblar servilletas, a hacer fardos de ropa sucia, porque te estoy hablando de finales de los años 50, principios de los 60, cuando San Sebastián es una ciudad turística muy importante, a la que acuden muchos españoles, ya
estamos superando, ya hemos superado la posguerra, y muchos europeos que ya han superado la Segunda Guerra Mundial y buscan una ciudad tranquila, al borde del mar, como era San Sebastián. Hay muchos hoteles, hay muchos restaurantes, hay un trabajo brutal. Consuelo, la hermana de Goyo, lo cuenta muchas veces. Trabajaban los 365 días del año, sin descanso, a destajo. Y allí vivía la familia, en un ambiente, o sea, Goyo crece en un ambiente donde ve trabajar, donde hay unos valores cristianos muy importantes, y donde se siente responsable desde que es muy pequeño. Yo a Gregorio, de hecho, le conozco cuando termina de estudiar periodismo, en el verano de 1981. Recuerdo perfectamente hasta la camisa que llevaba puesta. A Goyo nos lo presenta un amigo común en la calle, en las puertas de un bar, y me enamoró en el acto. Gregorio no dejaba indiferente a nadie, no, era un tío súper alegre, simpático, muy vacilón, era tímido, hacía un esfuerzo importante para vencer esa timidez, sobre todo de cara a las mujeres, y vamos, de hecho fui yo la que le convenció, la que hizo todo lo posible porque yo me enamoré de él. Yo me enamoré de él en ese instante. Lo que pasa es que yo me iba a estudiar a Zaragoza entonces. O sea, fueron unos meses en los que apenas nos vimos, pero ya empezamos a salir juntos enseguida. Goyo y yo nos casamos un 16 de junio de 1990. Yo me lo pasé tan bien el día de mi boda que le decía a Goyo al día siguiente, esto lo tenemos que hacer todos los años. Y me decía, Goyo, ¿tú estás loca? Me lo pasé tan bien en esa boda, o sea, fui tan feliz, fue algo que hicimos los dos tan convencidos, con tantas ganas, con tanta alegría, o sea, reunir amigos, a familia. Él quiso traer a mucha gente del partido y yo le dije, mira, como traigas tú a todo el PP, yo te traigo a todas las profesoras de mi colegio y a todas las monjas que yo trabajaba en un colegio concertado de dominicas de la Anunciata en Pasaje Sancho. Bueno, ahí frenó un poco. Pero fue una boda fantástica, muy divertida en San Sebastián y de la que tengo un recuerdo maravilloso. Fuimos de viaje de novios a Creta. Ahí la verdad es que Goyo se portó muy bien en el sentido de que a él no le gustaba ver piedras, como él decía, y a mí sí, ¿no? Entonces yo recuerdo que en ese viaje de novios yo lo agoté porque le llevaba a ver todo lo que podíamos y más. Y él solo me preguntaba una cosa cuando entrábamos ya además a los museos. ¿Aquí hay bar? Aquí hay bar, no te preocupes, tendrás un sitio donde poder estar mientras yo me pierdo entre ruinas minoicas de aquel palacio maravilloso de Cnosos. Bueno, dicho lo cual, pues nos instalamos en un apartamento muy pequeño para vivir en San Sebastián. Él ya trabajaba como concejal, por supuesto, en el ayuntamiento. Yo era profesora en un colegio de Pasaje Sancho, en la Anunciata, profesora de francés. Y en 1993, en noviembre, pues llega nuestra alegría, que es nuestro hijo, ¿no? Javier, además un chico. Yo quería un chico a toda costa porque estaba rodeada de mujeres en mi familia. Éramos hermanas, éramos primas, las mujeres mandaban mucho y yo quería un chico. Y nació Javier. Y bueno, fue una cesárea programada. Te cuento esto porque Goyo me llevó al hospital, o sea, dejó, por supuesto, todo su trabajo, me acompañó al hospital, y ahí estaba, ¿no? Cuando me subieron de quirófano, ahí estaba Goyo preocupadísimo y emocionadísimo porque acababa de ver a nuestro hijo Javier. Era un bebé precioso, era un bebé grande de 4,5 kilos. Y Goyo fue un padre muy orgulloso. En cuanto tenía un minuto, llegaba corriendo a casa para bañar al niño, que lo volvía loco en la bañera, le movía el agua. Decía, esto es para que sea un tío fuerte y valiente. Y yo, ¿me lo vas a ahogar en la bañera? Que es un bebé. Le encantaba sacar a pasear a su bebé, era un padre orgulloso, ¿no? Y
y era curioso porque Javier era un niño muy serio, ¿no? Javier era un niño al que se acercaba, claro, mucha gente que saludaban a Goyo por la calle. ¡Hombre, Javier! Y le hacíamos todos muchas monadas y Javier permanecía así. Y yo decía, pues este niño... ha sido un chico muy serio, muy inteligente siempre, siempre. Además, bueno, habló muy pronto y habló con muchísima corrección, cosa que nos dejaba también perplejos, ¿no? Gregorio es muy joven. Cuando regresa de estudiar en Pamplona y se instala en San Sebastián, está un tiempo muy breve trabajando para Norte Express, un diario vespertino, y Gregorio, fíjate, estoy hablando del año 81, 1981, estoy hablando ya de la década de los años de plomo. Cuando Gregorio regresa a San Sebastián y ve el ambiente que hay en su ciudad, se hace una pregunta y un planteamiento de vida y toma una decisión muy importante entonces. Gregorio, como muchos otros, o algunos de nosotros que vivíamos en San Sebastián, lo hacíamos bajo una opresión de la que ni siquiera éramos conscientes. No éramos conscientes de que nos faltaba el aire, es que era algo físico incluso, ¿no? Vivíamos, sobre todo en San Sebastián, una ciudad muy castigada por ETA, envuelta no solo en la lluvia y en el sirimiri permanente y en esa humedad, vivíamos envueltas además en una atmósfera impregnada de nacionalismo, el más radical y el menos radical, ¿no? La marca de ETA estaba en todas partes y dentro de poco iba a estarla también la de Herri Batasuna o la de Jarray, es decir, todos los tentáculos que formaban ETA en política, en juventudes, en temas de ecología, en temas de mujeres, en temas de medios de comunicación, que también los tenía. ETA está muy fuerte y con una actividad terrorista casi diaria en esos años, ¿no? Entonces Goyo dice, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué puedo hacer para acabar con esto? ¿Cómo puedo contribuir para transformar, para cambiar esto? No solo para enfrentarme al nacionalismo vasco, asfixiante, Era una sociedad monocolor, política y cultural y socialmente hablando, prácticamente San Sebastián, una ciudad muy fuerte, era feudo además de Herri Batasuna, toda la provincia de Guipúzcoa. Goyo se plantea, ¿cómo puedo cambiar esto? No solo eso, no solo la acción nacionalista y la de ETA, sino también cómo puedo hacer para que mis conciudadanos, cuando han visto el cadáver de un individuo sobre la acera, reaccionen. No para que se vayan a sus casas y miren para otro lado y se callen. Esto no puede ser. Yo voy a transformar este miedo, este silencio y esta indiferencia de mis conciudadanos. Tengo que transformarlo porque esto no es digno. Las víctimas existen. No solo existe una organización terrorista que da miedo, que extiende el terror. También existen unas víctimas. Algo tenemos que hacer por estas personas asesinadas, por estas personas inocentes asesinadas en nuestras calles, o secuestradas, o amenazadas. Y él decide que el camino para hacerlo es la política. Y elige la peor de las opciones posibles en aquellos años, que es Alianza Popular. Alianza Popular es un partido que funciona de manera clandestina en San Sebastián. Herri Batasuna monta sus gigantescos mítines en el frontón de Anoeta con la marca de ETA, sin ningún problema. Pero Alianza Popular no puede ni siquiera pegar carteles de día para anunciar sus mítines. De hecho, los pequeños mítines que se organizan se hacen a golpe de teléfono. Yo misma no digo en mi casa ese día que voy a un mitin de Alianza Popular a escuchar a Goyo. No me atrevo a contarlo en mi casa. Los carteles electorales se pegan de madrugada, los pegan los amigos de mi hermana. Y recuerdo que compartían la cola con otro partido que entonces también estaba amenazado, que era el Partido Comunista. AP y el Partido Comunista de madrugada pegando carteles en las campañas electorales.
Esto te estoy hablando de principios de los años 80. Era difícil decir en sociedad que tú eras simpatizante o que habías votado en la Alianza Popular. Yo de hecho no lo decía. De hecho, es que los amigos no hablábamos de política. Nadie hablaba de política. Yo recuerdo la primera manifestación a la que asistí, tenía 16 años, y no fue porque decidí ir una primera vez a una manifestación en San Sebastián. Es que era la primera manifestación que se hacía por una víctima después de un asesinato. Es cuando vi la portada de un diario, del diario, no se llamaría Diario Vasco entonces, de un diario en blanco y negro, el ingeniero Ryan, maniatado, tirado en una cuneta, asesinado por ETA. Yo digo, bueno, algo que hacer. Y afortunadamente, entonces, los sindicatos convocan una huelga general en las 3 provincias vascas y manifestaciones en las 3 provincias. Y yo voy a esa manifestación, pero yo voy sola. Y en las aceras, la gente que está en la calle nos llama asesinos, nos tiran piedras y grita ETA mátalos. Te estoy hablando de febrero de 1981. Ese es el ambiente en el que se mueve, en el que Gregorio decide dar ese paso en la política. O sea, la valentía y la generosidad de Gregorio la tenían muy pocos políticos en esos años. Y de hecho, todos sabemos cuando da ese paso, él lo sabe, cuál va a ser su final. Yo estoy segura de que si Gregorio volviera a nacer, sabiendo lo que le iba a pasar y cuándo le iba a suceder, Gregorio haría y diría exactamente las mismas cosas. Porque él no vivía para él. Todo lo que hacía era para los demás, era para ti, no era para él. Ese era Goyo. Y en política también. Y era un tío auténtico. No tenía nadie que le dijera lo que tenía que decir y cómo tenía que decirlo. Él sabía lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Y esa autenticidad, ese político entregado, ese político generoso, esa valentía, esa honestidad desde la política, el ciudadano donostiarra lo empieza a apreciar, se empieza a dar cuenta. Entonces, por un lado, Gregorio es una persona amenazada. Yo recuerdo entrar en el coche con él cuando metía la llave en el contacto, nos mirábamos ese instante y bueno, el coche arrancaba y pues seguías adelante, pero había un instante de decir, bueno, vamos a ver, ¿no? Si hay suerte. Y la hubo, ¿no? La hubo durante unos años, hasta 1995, claro. Pero Goyo da ese paso sabiendo cuál va a ser su final. E insisto, haría exactamente lo mismo. Porque él tenía muy claro que tenía que transformar esa sociedad indigna, perezosa, que tenía que decirnos a cada uno de nosotros, está en ti, está en tu corazón, está en tu cabeza, no estás actuando bien, sal a la calle. Sal a la concentración de Cristina Cuesta en la plaza de Guipúzcoa con esa pancarta y apenas 200 personas. Fíjate hasta dónde llegaba el silencio. La pancarta decía, dilo con tu silencio. Protestábamos por un atentado, por un asesinato en silencio. El silencio se podía cortar con un cuchillo en aquellos años. Y Goyo lo cortó con su voz. Goyo lo cortó con su valentía. La voz de Goyo nos despertó, nos removió, nos hizo ciudadanos dignos. Y por eso le estamos muy agradecidos y mucha gente le estamos muy agradecidas. Bueno, después de muchos años de trabajo, Gregorio Ordóñez está feliz. Tiene un hijo maravilloso, tiene una mujer estupenda. Ha conseguido lo que se propuso cuando entra en política, que es esa transformación social que tanto le preocupaba frente a ETA, ¿no? Ese romper el silencio. Y sobre todo ha conseguido ser la fuerza más votada en el Ayuntamiento de San Sebastián para el Partido Popular. Es parlamentario vasco también, no hay que olvidarlo. El 19 de enero de 1995, Gregorio se presenta a las elecciones municipales de mayo del 95
Yo creo que es su mejor discurso. Él está pletórico, pero está tranquilo, se sabe caballo ganador. Todas las encuestas, todos los sondeos saben que Gregorio Ordóñez va a ser el próximo alcalde de San Sebastián. Y de verdad no pudo ser un hombre más feliz. Todos sabíamos que iba a ser alcalde, ¿no? Y por supuesto también lo sabían sus compañeros de despacho de Ribatasuna y lo sabía por ende también ETA. Ese lunes, a continuación de que Goyo presentara su candidatura y que toda la prensa hablara de Gregorio Ordóñez y de José María Aznar. José María Aznar estuvo presente en ese mitin y el titular que dio Goyo a la prensa fue, dirigiéndose a Aznar: tú serás el próximo presidente de España y yo seré el alcalde de San Sebastián. Yo creo que eso ETA ya no lo pudo soportar y ese lunes 23 de enero ETA asesina a Gregorio mientras está almorzando en un bar de La Cepa. Yo ese día estaba en casa, eran las 3:30, yo tenía a mi hijo en brazos cuando pongo la radio para ese parte, porque me gustaba escuchar qué decía Gregorio, ¿no? A ver qué tal. Y escucho atentado en el bar La Cepa de San Sebastián. Y apago la radio, me quedo de una pieza, suena el teléfono en mi casa. Tengo sobre todo que soltar a mi hijo, porque creo que me he construido que me he convertido en una estatua de piedra, ¿no? Algo extraño físico está pasando en mí, me voy a desmayarme. No quiero trasladar esa sensación de terror y de angustia a mi hijo. Sé que lo tengo que dejar. Llaman por teléfono, es la madre de Eugenio de Amboriena, que era concejal también del PP y muy buen amigo de Gregorio. Me dice: Ana, algo ha pasado. ¿Qué ha pasado? Y digo: ay, pues no sé. Y en ese momento pienso: oye, yo todos los días a las 3 de la tarde recibía la llamada de Goyo. Todos los días, invariablemente, para decirme te quiero. Y ese día yo no había recibido ninguna llamada. Y al instante me llama Eugenio. Y me dice: Ana, no pongas la tele, no pongas la radio, no escuches nada, que voy a tu casa. Bueno, yo ya sé lo que ha pasado, claro. Solo tengo que abrir la puerta de mi casa y estaban Eugenio y María San Gil con el rostro totalmente transfigurado. Y yo ya sé que es... No hace falta que me digan lo que ha pasado, pero solo quiero decirme a mí misma: no, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira, esto no ha podido pasar, no me lo puedo creer, no me lo quiero creer. Empieza a llegar mucha gente a mi casa, llegan mis hermanas, llega mi madre, llegan mis amigos, y yo digo: no puede ser, no puede ser, esto es mentira, esto es mentira. Por supuesto, alguien se lleva a mi hijo de casa, es una hermana mía y su marido. Mi hermana estaba embarazada, además, muy avanzada. Elena Azpiroz también estaba embarazada. Yo recuerdo que, bueno, me sacan de esa casa, yo sé que salgo a ese portal y hay un montón de cámaras. Sé que entro en un coche, que me llevan, que ese coche se para y entonces veo pasar un coche fúnebre y digo: uff, esto va a ser verdad, esto va a ser verdad. Y llego al ayuntamiento, la salida es brutal, brutal, la salida del féretro de Goyo. Hay muchísima gente en la calle, es de noche, ya es tarde, no sé si serían las 8, las 9, las 10, no lo sé. Hay muchísima gente gritando: Gregorio, alcalde, alcalde, alcalde. Yo creo que me llevan, yo voy detrás del féretro de Gregorio hasta el salón de plenos del Ayuntamiento de San Sebastián, donde se instala la capilla ardiente. Hay mucha tensión, hay muchos gritos, todos los concejales, todos destrozados, todos llorando, todos destrozados. No podíamos creernos aquello, no podía haber pasado aquello. No podemos entenderlo, aunque sí, no queremos pensar en nada más. Y yo sé que en ese momento un jesuita y buen amigo, el director del Instituto Vasco de Criminología, el padre Antonio Beristain, en ese momento
tensión y de sufrimiento inexplicable, insoportable, entona un Padre Nuestro. Se hace un silencio, todos rezamos ese Padre Nuestro, nos unimos a esa oración, en un momento de catarsis, de dolor compartido entre todos nosotros. Y llega el momento al día siguiente, hay cola, o sea, ese día es algo insólito en San Sebastián, ¿no? Nunca antes por una víctima de ETA, nunca antes se había hecho colas para despedir a una víctima. Gentes de todas las edades, de toda procedencia. Tú veías a señoras cardadas con sus abrigos estupendos, pero veías a chicos y chicas jóvenes, veías a tíos con el mono azul que habían salido del taller, todos destrozados. Era una ciudad, como refleja la prensa, conmocionada, porque de alguna manera a todos nos habían arrancado una parte de nosotros mismos. Cuando sale el féretro del Ayuntamiento de San Sebastián al día siguiente, camino del cementerio, yo recuerdo el silencio de San Sebastián, roto esta vez por los aplausos de esos cientos y miles de ciudadanos que estaban en las aceras, parados, viendo parar, queriendo despedir a Gregorio. Eso no había pasado nunca por una víctima de terrorismo. Bueno, miento. Sí sucedió cuando ETA asesina al senador Enrique Casas en 1982. Recuerdo cuando llegamos al cementerio de Polloe. Recuerdo que yo pierdo de vista a Goyo, ¿no? Hay miles y miles de personas también ahí. Hay una masa de ciudadanos que también quieren acompañar a Goyo, ¿no? en el cementerio. Yo recuerdo abrazarme a la madre de Goyo y recuerdo decirle, no estás sola, no estás sola. Y era un poco lo que yo quería para todos nosotros, porque en realidad ese día Ana Iríbar no se convertía en una viuda. Ana Iríbar, como cientos y miles de ciudadanos, nos convertíamos en huérfanos, igual que mi hijo Javier, ¿no? Todos éramos huérfanos de Gregorio. Gregorio era mucha persona para todos nosotros y nos lo habían arrancado, ¿no? De la única manera con la que pudieron callar su voz, ¿no? Solo una bala cobarde pudo callar la voz de Gregorio, esa voz que despertó tantas voces en su ciudad y en el País Vasco y en el resto de España por las víctimas del terrorismo de ETA, ¿no? Fue un momento de terrible soledad, insisto, no solo para su familia, sino para muchos miles y cientos de ciudadanos, ¿no? Gregorio fue además un hombre amenazado antes. Tuvimos amenazas en casa, ¿no? Amenazas verbales en las que le decían a Gregorio que él y su familia corríamos un riesgo de morir si no nos íbamos de Euskadi. Y cosas que he sabido después porque no me las contaba, lógicamente. Yo sé que hago yo una mano cobarde. Cuando él entraba los lunes al ayuntamiento y abría su casillero, alguien le había dejado una bala, por ejemplo, ¿no? Esa bala o una de esas balas me la entrega a mí un periodista amigo de Gregorio después del atentado. Me dice, Ana, esta es la historia, esta es la bala, quiero que tú la tengas. En el diario Egin, el diario también vinculado a ETA, había editoriales, había artículos demoledores que ya apuntaban a Gregorio. Es decir, ya hubo un previo. Goyo se sabía seguido. A mí no me lo contaba, pero Goyo sabía que cuando salía de su casa todos los días a las 7 de la mañana, había un tipo escondido detrás de uno de esas columnas del porche de nuestra casa. Y Goyo hacía el mismo recorrido, el mismo horario. Goyo ya había aceptado lo que le iba a pasar, pero sí fueron a hablar con Juan María Atutxa. Yo esto lo he sabido después al consejero de Interior para decirle, nos están vigilando.
la amenaza es real. Desde hace tiempo, pero es que ahora hay miedo, tenemos miedo. Y más en este momento en el que sabemos que Gregorio pues, está en un lugar importante en la vida política y pública. Y le dijeron a Gregorio que no temiera, que no estaba en ninguna lista, no tenía por qué temer por su vida y que su mejor escudo era su popularidad. ETA asesina a Gregorio porque teme a Gregorio, porque teme su fuerza transformadora, su voz. Y ETA asesina a Gregorio Ordóñez para que no sea alcalde de San Sebastián. Es un crimen electoral, como también refleja la prensa. ETA no se para aquí. O sea, ETA primero ha elegido a su víctima, ha disparado contra su víctima y además a los 3 meses de enterrarle va a profanar su tumba, va a amenazar más adelante a su hermana Consuelo Ordóñez, van a tirar cócteles molotov en su vivienda, van a llamar a mi casa de madrugada para decirme torturadora. Es decir, Antonio Beristain inventó el término macrovíctima cuando se refiere a las víctimas de ETA, y es lo que son. ETA, a diferencia de otros terrorismos, selecciona a sus víctimas. ETA sabía muy bien contra quién disparaba cuando dispara contra Gregorio Ordóñez, porque esa bala va contra una parte muy importante de la sociedad. Esas amenazas que había recibido Gregorio no le hacen más débil. Gregorio no llega ese día a casa a mí, lo que te decía, Gregorio no me contaba estas cosas. O yo no llegaba a casa ese día destrozado, con miedo. No. Esas amenazas le hacían a Gregorio más fuerte y le hacían mucho más seguro, mucho más convencido de lo que estaba haciendo era importante. No para él, para todos los demás. De ser Goyo hasta el final, perseverar hasta el final por los demás. Algo que me sorprendió mucho fue que, a pesar de esa manifestación popular tan impresionante después del atentado contra Gregorio, ¿qué me pasa a mí cuando bajo al parque al que habitualmente bajaba a pasear a mi hijo? Ni una sola de esas madres se me acerca a dar un abrazo. Yo entraba en las tiendas de mi barrio, en las que me conocen, y se hacía un silencio sepulcral. O sea, me pasó una vez incluso de que apagaron hasta la radio. Volvías al trabajo, nadie hablaba, nadie te hablaba, nadie te miraba. Yo me sentía como un fantasma de mi propia ciudad. Yo decía, ¿pero aquí qué pasa? Bajaba como un vecino en el ascensor. Silencio. Silencio y mirar para otro lado. Digo, pero yo me iba a decir, ¿que soy yo? ¿Que soy Ana? Soy la misma de ayer. Yo fui la mujer de Goyo. ¿Os acordáis de Goyo? Pues yo era su mujer y este es su hijo. Yo me sentía como un fantasma. Y yo pensé, ¿cómo salgo de esto? ¿Qué hago para superar esto? No sabía qué hacer, no entendía nada. Y llamé a Bárbara Durkov, la viuda del senador Enrique Casas, para que ella me explicara. Y ahí me quedé de una pieza. Ella me invitó a su casa a tomar un café. Y ella me iba relatando cuando entraba en su casa. Enrique abrió esta puerta, aquí le dispararon, aquí quedó tendido, aquí quedó su charco de sangre, aquí estaba su hijo. Y yo pensaba, Dios mío, yo me quejo. Es decir, esta mujer ha pasado por todo esto y aquí siguen viviendo la mujer y los hijos. Y Bárbara me dijo 2 cosas. Me contó los problemas que tenían sus hijos con sus compañeros de clase, los que tenían en los autobuses cuando se desplazaban. Y me dijo que iba a llevar toda mi vida una mochila puesta en mis espaldas, que a veces iba a pesar más, que otras iba a pesar menos, pero que esa mochila no me la va a quitar nadie. Y así es. Pero yo salí de esa casa ya pensando que yo a Javier me lo tenía que llevar de San Sebastián. Yo creo que si hubiera vivido yo sola, no me habría ido. No habría tenido ni fuerzas. A mí fue Javier el que me ayudó a salir adelante. Y yo salí de esa casa pensando, Javier huérfano,
sin padre, tenía 1 año y 2 meses solo y creciendo en este ambiente absolutamente hostil, en el que además las cosas cada vez iban siendo peor. Me voy, me tengo que ir de aquí. De hecho, en la década de los 90, el censo lo canta. Nos hemos ido del País Vasco 172.000 ciudadanos, de una población de 2 millones. Es decir, ETA, en esa socialización del sufrimiento, como llamó, y que empezó con Gregorio Ordóñez, con esa ponencia Oldartzen, ETA iba a amenazar a una parte de la población muy importante, a la población no nacionalista. Entonces, muchos nos fuimos, con lo cual eso supone un roto electoral importantísimo. Y yo hoy quiero recordar y agradecer a quienes se quedaron, a quienes resistieron en el País Vasco, profesores de universidad, periodistas, pacifistas, alumnos, abogados, otras víctimas. Estoy pensando en la familia Mújica, el socialista Fernando Mújica asesinado 1 año después de Gregorio. Yo quiero agradecer hoy a esa resistencia activa que se mantiene en el País Vasco para defender la Constitución, las instituciones, para defenderse de ETA y del nacionalismo y de ese pensamiento único que quería gobernarnos a todos, ¿no? Toda esa gente que allí se quedó fantástica y magnífica. ¿Qué queda hoy, 28 años después del asesinato de Gregorio Ordóñez? Bueno, pues queda una placa que el alcalde de San Sebastián coloca en el 25 aniversario del atentado contra Gregorio. O sea, han tenido que pasar 25 años para que tenga una placa en San Sebastián, en las calles de San Sebastián Gregorio, en la parte vieja de Donostiarra. El nombre de Gregorio está en una lista, en la lista de las víctimas del terrorismo de ETA, entre 852 ciudadanos inocentes, y espero que esa lista se mantenga a lo largo de los años y trascienda la historia. Queda su biografía en la Real Academia de la Historia de España, en un proyecto maravilloso que emprende su presidenta, que es Carmen Iglesias, que es una mujer maravillosa, una historiadora fantástica además. Pero queda un agujero, un vacío físico que todavía duele, que es el que ha dejado su ausencia, ¿no? Y esa ausencia que duele, me duele en la familia, pero lo sé porque lo he vivido, porque les escucho en otros muchos cientos de ciudadanos de San Sebastián y en otros muchos españoles también. Yo sé que hay muchos Gregorios Ordóñez en el mundo. Yo sé que, estoy segura, estoy convencida de que hoy en Ucrania o en Israel o en Níger hay hombres y mujeres tan valientes, tan corajudos como Gregorio, que se van a rebelar ante una injusticia, ante una organización terrorista, ante otro país agresor. Yo entendí el mensaje de Gregorio y es un claro no a cualquier forma de totalitarismo, a los nacionalismos en concreto, a los más pequeños, a los que crecen en esas poblaciones pequeñas para defenderse de los grandes, pero también a los nacionalismos de los grandes que agreden a los más pequeños. Y Goyo entendió muy bien por qué el nacionalismo había que combatirlo. Gregorio entendió que, igual que yo, igual que muchos ciudadanos, Gregorio entendió que el nacionalismo lo que hace es arrancarnos nuestro tesoro más preciado, que es la libertad. Gregorio no se iba a dejar arrancar esa libertad. Iba a vivir, iba a ser una voz libre hasta el final, como así lo fue. Y esa es la libertad, ese camino de humana libertad al que se refiere Amin Maalouf en su ensayo Identidades asesinas, el que estoy segura que ciudadanos de todas partes del mundo seguirán emprendiendo como hizo Gregorio Ordóñez. O así lo espero.
Esa es la esperanza que yo tengo puesta en las nuevas generaciones de mi país.